Rossellini es uno de los genios del cine mundial y de un sendero tan fértil que todavía estamos aprendiendo de él. De las múltiples épocas de Rossellini, que en realidad había que hablar de película por película, porque cada película es una época, porque es un desafío, porque jamás se repite, toda la crítica está de acuerdo que quizá la más hermosa es la época de Bergman, en que, por supuesto, la actriz, la mujer, los problemas suyos personales, incluso la pura biografía de Rossellini aparece en filigrana en esta especie de paranoia. Pero hay algo todavía mayor, que es la estrategia dramática o la estrategia cinéfila o poética de Rossellini no tiene nada que ver realmente con todo lo anterior, y mira que hay genios en la historia anterior del cine. Porque para él, y es conocido, es decir, el guión era 4 o 5 páginas, un poco como Godard después, como tú has señalado muy bien, y lo que le interesaba era la reacción un poco a la química, un poco como los reactivos, los papeles reactivos que un personaje en una situación, en este caso Sanders y Bergman, tienen con un medio determinado. Es decir, por eso la película, que parece un documental, no es exactamente un documental, y Rossellini se rebeló. Era un hombre muy bravo, igual que se rebeló contra el Antonioni de la época más gloriosa o más conocida, pues se rebeló contra ciertos documentalistas como Jean Rouch, que a mí me gustan mucho, porque pensaban que no existía una artisticidad, y evidentemente existe una artisticidad muy consciente. Lo que pasa es que una artisticidad, como también saben, es decir, al acecho. Rossellini es un cineasta del acecho, es un cineasta que está a la espera de la epifanía, y la epifanía va en el propio rodaje. Yo me tengo que acordar, en mi pequeña condición de poeta, que a Rossellini se podría aplicar perfectamente a aquello tan citado de Machado: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino al rodar. De tal manera que conocemos grandes genios que tienen la película hecha, estructurada. Gisco sabemos todos que lo que hacía era filmar, y era lo más aburrido, y muchos cineastas dicen que lo más aburrido es filmar. Rossellini no, Rossellini iba inventando sobre la marcha, como Godard, como algunos otros, y claro, eso conserva una especie de frescor y de sistema todavía lleno de siembra para montones de cineastas de su época y actuales. Ya hablaremos luego de la influencia, porque por un lado está Rossellini y por otro lado todo el cine italiano, pero el cine italiano, que no es Rossellini, viene también de la comedia a la italiana, a partir de La máquina Massacativi, hasta los tiempos muertos de Antonioni, hasta el primer Bertolucci, hasta cineastas ya no italianos como Straub o como Wenders, hasta actuales tan interesantes para mí como Kiarostami. Evidentemente, sin Rossellini no serían posibles. Y voy a acabar, porque tenemos muchas cosas que contar luego, con una cita precisamente de cuando el amigo Bertolucci era bueno, cuando hacía las primeras películas, Prima de la Revoluzione, es una película muy godardiana, muy godardiana y muy rosselliniana. Hay una maravillosa conversación entre dos adolescentes, los que hemos sido todos locos por el cine, en que se despiden después de tomar un café, y el otro en la bicicleta le dice: no se puede vivir senza Rossellini. Fabricio, no se puede vivir. Fabricio, no se puede vivir senza Rossellini. Y yo digo lo mismo, no se puede vivir sin Rossellini. Muy bien, yo lo comparto absolutamente. Y además hay que decir una cosa: aquí han hablado y todo lo van a ver, porque todo lo que han dicho está en la película y es muy difícil de descifrarla, pero no se entiende el cine francés cuando dice Jiménez Rico lo de la modernidad. ¿Qué es lo moderno? Lo moderno, yo creo que es esa ruptura que hace la nueva ola, donde se dan cuenta de que lo más importante son las relaciones entre las personas, y entre esas el amor. Y descubren que Rossellini es un romántico. Ya el primer paso lo había dado en Stromboli, pero aquí es la obra de un romántico. Yo creo que si este matrimonio, pasados los años, vieran un álbum de fotografías de su viaje a Nápoles, eso es esta película. Y verían por qué estaba tocado esa relación. ¿Cómo lo ha hecho Rossellini? Pues yo no sé cómo pintaría Picasso las señoritas de Aviñón, ni a qué conducirían sus manos, pero evidentemente él fue, como decía Sarrión, improvisando sobre la marcha, pero no tan improvisando, sino sacando y aprovechándose del cine para decir exactamente cómo se sentía en ese momento de su vida. Creo que en ese aspecto tiene razón Antonio, es una película muy biográfica, la crisis con su mujer, que por eso lloraba, porque probablemente estaba poniendo en la película esas cosas que luego hablaban ellos, en esas escenas que no salen en la película, pero que sí salen porque son cuando él llegaba tarde y ella hace que está dormida. ¿Quién no ha vivido esa situación de apagar la luz para que piensen que estás dormido, y cuando entra el otro cierra, pero tú vuelves a llamar para que no se vaya? Es que eso es lo que vieron los de la Nouvelle Vague, que era la vida a 24 fotogramas. Eso era lo que le interesaba a Truffaut y a Godard, y además la manera de cómo estaban hechos. Van a ver ustedes planos de esta película, una entrada a un hotel parece que está filmada por Godard, cómo llevan
al ascensor. Pero en fin, son tantas cosas las de Viaggio en Italia que las dejamos para cuando vean ustedes esta película extraordinaria, excepcional y yo creo que indispensable para la gente que le guste el cine y para la gente que ame. Con todos ustedes, Viaje en Italia, Viaggio en Italia, Te querré siempre, de Roberto Rossellini. Aquí estamos, venimos de Nápoles o de Pompeya o de no se sabe muy bien o de quizá de esa sensación de eternidad que tienen todas las películas de Rossellini. Filmada en el año 1953 por el maestro, digamos que en ese año, en el Teatro Español de Madrid, Antonio Boro Vallejo estrenó La tejedora de sueños, que ese año los Oscars son para la película De aquí a la eternidad, en su mayor parte, y son premiados también los actores secundarios Donna Reed y Frank Sinatra. El mejor actor es extraordinario William Holden, que tanto nos gusta a nosotros, y ella fue Audrey Hepburn por Vacaciones en Roma, él por Stalag 17, era un traidor en el infierno. Muere en Madrid uno de los grandes autores teatrales españoles del siglo XX, Enrique Jardiel Poncela. Ustedes recordarán Eloísa está debajo de un almendro, Los ladrones somos gente honrada, Usted tiene ojos de mujer fatal, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, etc. La Iglesia condena toda la obra de Alberto Moravia, autor de novelas como La Romana, El desprecio, etc. ¡Qué horror! Muere William Fox, un productor de cine mítico, cuyo nombre van asociados, ustedes saben perfectamente, con la 20th Century Fox, en donde estaba Zanuck. Se inaugura la fábrica de automóviles SEAT. En esta película sale un automóvil, pero no es SEAT, yo no conozco nada de automóvil, debe ser un Bentley o un Bentley o uno de estos, o un Jaguar. Fausto Coppi vence en el Tour, fallece Eva Perón, y digamos que Rocky Marciano vence por KO a Jersey Joe Walcott y se convierte en el primer blanco en 15 años que reina en el boxeo mundial. Se estrena una película estupenda de José Luis de Heredia, Los ojos dejan huellas. Muere el filósofo Santayana, nacido en Madrid, profesor durante 23 años en Harvard, no está nada mal. Y fijaos un momento el Festival de Venecia, de aquel año, que premia Juegos Prohibidos, de René Clément, que acaba de fallecer recientemente. Fijaos qué películas estaban en Venecia en el año 53. Estaba una película maravillosa de McKendrich, que se llamaba Mandy. El hombre tranquilo, de John Ford. Europa 51, de Rossellini, y La vida de Oharu, de Mizoguchi. No estaba mal ese festival, ¿eh? No estaba mal ese festival. Bueno, pues vamos a hablar de esta película sorprendente en su momento para no solo la crítica italiana, no hay que hacer leña, sino para la crítica de todo el mundo, porque cuando se estrenó mal, en muy malas condiciones, incluso tardó mucho también en Estados Unidos, a pesar de Ingrid Bergman y de George Sanders, que vaya reparto, ¿eh? Excepcional, ¿eh? Era un reparto maravilloso. En Estados Unidos había un boicot contra la Bergman por haber abandonado a la familia y todo eso, bueno, que le costó mucho pero ya sabes volver. Que cuando hay éxitos los boicots no existen, o sea... No, la historia de amor de Rossellini y de Bergman fue tempestuosa. Hubo boicot en Estados Unidos, boicot en Italia, los italianos no consentían esa relación que consideraban adúltera, y además Rossellini, que era un hombre que procedía del cristianismo y del catolicismo, la verdad es que esa relación fue absolutamente tormentosa. Vamos, sí, pero eso es lo que venía en las revistas. Yo creo que la relación de verdad es la de Viaggio en Italia. Esa es la relación de ellos del año 53. Sobre todo porque en ese año, hombre, todos sabemos que a partir del año 54, me parece, fue cuando ya la pareja se separó. Lo que sí que es curioso, Perdóname, es asombroso que la película empieza con él dormido. Y con ella dice, déjame que me estoy dormido. Como que no se puede dar mejor un viaje por un lugar maravilloso y él dormido. Qué mal va esa relación desde el primer momento. Es que la película yo creo que la propia estructura que tiene es una película que el espectador tiene la sensación de que no está empezando a ver la película, sino que se incorpora a la película que ya está empezando. En un viaje, claro. Y lo mismo pasa al final. El espectador tiene la sensación de que no es el final. Por eso... La película se acaba, pero la historia sigue. En la copia que hemos visto está un final que está en muy pocas copias, que es el final de los músicos, esos, y la gente pasando, que no estaba. Y es que sobre esta película, que tú habrás visto también, yo en Roma he visto una copia toda en italiano, otra copia toda en inglés, y una copia que a mí es la que más me gusta, que es bilingüe. Que los personajes, Ingrid Bergman y George Sanders, hablan en inglés, cuando están los personajes italianos hablan en italiano, y sobre todo, como tú has dicho muy bien, no en todas las copias existen los mismos planos, porque el plano final de los músicos, hay copias que ha desaparecido, y lo curioso es que, según aseguran en Roma y en Italia,
Rossellini controlaba todas las copias, incluso las que le falta algo. Yo de eso tengo unas noticias muy recientes, hace muy pocos meses, comiendo en Madrid con Adriano Apra, que es un muy viejo amigo de casi 40 años y que dirige hoy la Filmoteca Italiana. Como sabes, es un experto máximo, es decir, que incluso ha dado cursos con Rossellini, estar una semana juntos en un sitio con alumnos y tal. Entonces, Apra dice que él conoce siete